El 9 de junio de 1974 fallecía en Madrid Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de la Literatura y uno de los grandes escritores hispanoamericanos contemporáneos. Recuerdo que alguna vez leí un libro sobre la poesía hispanoamericana y entre los fundadores de la poesía hispanoamericana se citaba a Octavio Paz, a Pablo Neruda, a César Vallejo y otros grandes poetas nuestros, de los cuales el resto de poetas, los que han surgido en el siglo XX, son deudores. De la misma manera, uno podría hacer una lista de narradores latinoamericanos contemporáneos, entre los cuales se colocaría a Miguel Ángel Asturias como fundador de la literatura y de la narrativa hispanoamericana contemporánea. No solamente la literatura, la narrativa que será sucesiva a Miguel Ángel Asturias, sino las que vienen después, porque Asturias coloca los fundamentos y las bases de lo que es la literatura contemporánea. Razonemos un poco esta afirmación que podría parecer o demasiado atrevida o quizá demasiado afectuosa. En 1928, Asturias publica Las leyendas de Guatemala en París, en donde se encontraba desde hacía 4 años. Había llegado allí en 1924, después de haberse graduado como abogado y notario, oficio que nunca ejerció, en Ciudad de Guatemala, y el premio, digamos, por el esfuerzo de sacar la carrera universitaria fue una permanencia en la capital de Francia. Allí Asturias hace varios descubrimientos sumamente importantes que, que le servirán para desarrollar su propio talento. Un descubrimiento esencial es el descubrimiento de la gran cultura de los mayas. Asturias, un poco para pasar el rato, un poco para justificar lo que le mandaba su padre cada mes, asiste a la universidad y en la clase del profesor Georges Renaud descubre que existe una gran cultura maya, que es la cultura profunda de Guatemala, y que esa cultura ha producido una obra maestra de la literatura. Y esa obra maestra es el llamado Popol Vuh. El Popol Vuh recoge no solamente las historias, las leyendas, las consejas antiguas, antiquísimas, ancestrales de los mayas de Guatemala, sino también recoge una visión del mundo. Una visión del mundo que es completamente diferente a la visión del mundo hispánica y católica que Asturias había profesado y abrazado en su momento. Este descubrimiento lo hace escarbar en sus propias raíces y lo hace descubrir sus propias raíces como lo harán otros simultáneamente en el París de ese momento. Simultáneamente, Asturias no puede no conocer el surrealismo que está imponiéndose en París. Ese surrealismo lo va a combinar de alguna manera, y creo que ahí está el gran talento de Asturias, a lograr hacer la síntesis del surrealismo europeo occidental con las leyendas, las historias, la profunda raíz indígena que todo guatemalteco tiene, que todo centroamericano tiene. Esa síntesis da lugar a unas leyendas maravillosas, a unas leyendas fantásticas, en donde la historia, la antigua historia que forma algunas leyendas clásicas populares de Guatemala, se transforman a través de una visión surrealista de la misma anécdota. Eh, por decir, ¿no? La leyenda del sombrerón es una leyenda en la cual se da un hechizo
se da un encanto, se da una seducción mágica, pero no solamente eso, esa es la historia que es de alguna manera mágica, sino que está dicha con un ritmo, está dicha con un lenguaje, está dicha con una forma lingüística que también es encantadora, encantatoria de alguna forma, de alguna manera forma y contenido se unen y con eso Asturias funda un nuevo modo de contar la literatura, la narrativa hispanoamericana. No se niega con eso, y no se puede negar con eso, la gran importancia del criollismo y del regionalismo hispanoamericano. Piénsese en la importancia que tiene para cualquier literato, cualquiera que se inicie en literatura hispanoamericana, la importancia de la vorágine o la importancia de Doña Bárbara. Son obras fundamentales que tienen un estilo suyo de contar y que de alguna manera no pueden negarse como base y fundamento de la narrativa hispanoamericana. Asturias da un paso, digamos, hacia un lado, un paso diferente, combinando las técnicas que está aprendiendo en París y que de alguna manera tienen que ser filtradas, ¿no?, por las historias que se cuentan, las riquísimas historias que se cuentan en Hispanoamérica. Entonces, no solamente el surrealismo de André Gide, pero también la técnica del stream of consciousness de Virginia Woolf, de Joyce, o los juegos espacio-temporales de Marcel Proust. Todo esto está de alguna manera combinado en Leyendas de Guatemala y enriquecido también por la lección modernista de José Martí y de Rubén Darío. Quiero decir con esto que la primera obra de Miguel Ángel Asturias es ya una obra genial, porque es una obra de síntesis cultural de diferentes culturas que concurren en una sola obra. De ahí en adelante, Asturias, casi inmediatamente después de Leyendas de Guatemala, escribe una obra maestra que es El Señor Presidente, en la cual eh, ex- estalla de alguna forma, ¿no?, la capacidad lingüística de Miguel Ángel Asturias. Esta capacidad lingüística de Miguel Ángel le viene de su tradición guatemalteca. De alguna forma, la literatura guatemalteca ha apuntado y ha subrayado la importancia del trabajo sobre el idioma. Recuérdese a Pepe Batres Montúfar, por ejemplo, que es un virtuoso de la lengua, y Asturias también eh, se entrena eh, como joven estudiante en una ejercitación que es un poco rara, que es la huelga de dolores que cada año se celebra en Ciudad de Guatemala, en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esa, esa huelga es una expresión de los estudiantes, aún dentro de las más feroces dictaduras. Los estudiantes dan lugar a una burla, a una parodia lingüística sobre todo, con muchos juegos de palabras, con mucho uso de la retórica de la lengua para denunciar y para fustigar a los potentes. Y Asturias en 1920 va a ser uno de los protagonistas de esa burla lingüística hacia los estudiantes. Esa capacidad lingüística que Asturias demuestra como estudiante se va a desarrollar en forma extraordinaria en El Señor Presidente. El Señor Presidente es ciertamente una obra en la cual hay una fuerte denuncia de la dictadura, hay un fuerte contenido. Algunos han criticado el hecho de que la trama es una trama romántica, pero recuérdese que más que una trama, El Señor Presidente es una explosión de lenguaje. Y es una explosión de lenguaje también en el sentido que Bakhtin atribuía a Dostoyevsky. Hay
lo que Bakhtin bautiza como polifonía, es decir, la capacidad extraordinaria, extraordinariamente mimética de Miguel Ángel Asturias de imitar el habla de cada uno de los personajes. La obra comienza con el habla de los mendigos que están en el portal del comercio, que son torturados y que se confronta esa habla anárquica, se confronta con el habla institucional del auditor de guerra, que los tortura para extraerles una verdad, entre comillas, que es la verdad del poder. Solo en ese juego lingüístico uno se da cuenta del extraordinario oído de Miguel Ángel Asturias, que va a demostrar después en sus obras sucesivas. Podríamos decir, tal vez atreviéndose un poco, que Asturias trabaja con una precisión del siglo de oro español, la lengua española. Y en el siglo XX es uno de los mayores secuaces de Quevedo, Góngora, Lope y Cervantes. Es decir, y aquí sigue esto que sería, digamos, una de las claves de lectura de Miguel Ángel Asturias, que es la síntesis. Su surrealismo, flujo de conciencia, juegos de espacio y tiempo, y además un trabajo de orfebre, un trabajo de joyero sobre el idioma que está trabajando. Esto va a ser la característica asturiana y va a ser una característica asturiana permanente en todas sus obras hasta llegar a esa otra gran obra maestra, naturalmente pasando por Hombres de Maíz, que es un lujo de novela, hasta llegar a Mulata de Tal, en donde uno al leer esa obra se pregunta dónde, de dónde sale tanta imaginación, tanta casi alucinación en la imaginación asturiana al servicio de una lengua riquísima, que es la lengua de Guatemala, que es la lengua de América y que es también la lengua española. Yo creo que es importante recordar en estos 50 años después de su muerte, recordar la gran importancia de Miguel Ángel Asturias, aunque no se note mucho ahora, pero se nota en aquellos que están escribiendo en este momento. Con eso cierro mi recuerdo de Miguel Ángel Asturias con toda la admiración que se pueda sentir por un gran escritor hispanoamericano.